Ahora, siendo las 11 horas 10 minutos, los saluda Camila Rebeco, directora de revista Ofelia, en estos ciclos nuevos, ¿no? Que estamos haciendo desde el mes pasado, que hemos llamado Talentos Ofelia, donde de alguna manera nos interesa poder convocar a los artistas que nos gustan, ¿sí? Que consideramos que tienen buena factura, que defienden el oficio, que de alguna manera a lo largo del tiempo, con los años, han podido demostrar que la pintura y la pintura figurativa en particular está lejos de desaparecer, así que de alguna forma por eso hemos convocado en esta oportunidad al pintor español realista Manuel Castillero Ramírez, a quien le agradezco enormemente la presencia y la predisposición por ser parte de este ciclo, y por supuesto a ustedes, artistas queridos de nuestra plataforma, ¿sí? Para que podamos enriquecer un poco el debate, hablar sobre pintura contemporánea y bueno, sacarle también provecho, ¿no? a la experiencia de Manuel, no solo por lo que ha logrado, ¿no? Con su pintura, sino también porque a través, lo habrán visto a través de las redes sociales y a través de la información que les facilité, ha ganado innumerable cantidad de concursos, ¿sí? Así que también es interesante de alguna manera aprovechar esta oportunidad para saber un poco más, ¿no? Acerca del ámbito, del escenario o del mercado del arte contemporáneo desde allí, desde España, ¿sí? Bien, saludarlos entonces a todos, a cada uno de ustedes, ¿sí? Y saludarte, Manuel, especialmente a vos, agradecerte muchísimo la predisposición por ser parte de este evento, ¿eh? Muchas gracias, en serio. No, no hace falta, vamos, al revés, es un honor, no es ninguna obligación y no, no tenéis que agradecerlo, al revés, agradecerlo yo que queráis, dentro de lo que de mi humilde conocimiento, pues pueda compartir con vosotros, pues, con respecto al ámbito cultural en España y bueno, lo que queramos hablar y lo que estemos dispuestos a comentar. Gracias, muchas gracias, Manuel, ahí que se está conectando desde Córdoba, ¿sí? En alguna oportunidad, y esto en términos generales, como para dar inicio a este debate, porque acá lo que más nos interesa es que cada uno de los artistas que se ha sumado a esta transmisión pueda de alguna manera conversar con vos de forma directa, compartiendo, por supuesto, de forma pública lo que vaya a surgir. Me animo en principio a preguntarte por el estado, ¿no? Podemos llegar a pensar en un estado del arte o de la pintura figurativa en España, teniendo en cuenta la enorme tradición pictórica que hay en ese país, teniendo en cuenta que ahí las tendencias o lo que entendemos como arte contemporáneo ha dejado un poquitito de lado, ¿no? Todo lo que es el arte figurativo. Y no hablemos ni siquiera, nos tenemos que ir tan atrás, ¿no? Velázquez, Goya, de pronto pensemos en un Antonio López y lo que ha significado, ¿no? Para toda esta camada de pintores figurativos contemporáneos, este espaldarazo, ¿no? No sé cómo lo ves. Creo que de alguna manera Antonio López ha habilitado, ¿no? Esta licencia para que muchos sigan apostando por una pintura tradicional, por una pintura de caballete. ¿Cómo lo ves en términos, Manuel? A ver, ahí dentro de la pintura figurativa española, evidentemente, la figura de Antonio López y de la Escuela de Vallecas ha influido muchísimo en infinidad de autores españoles contemporáneos. Y no solamente Antonio López, sino también Eduardo Naranjo, aunque quizás dentro de otro tipo de figuración más hiperrealista, porque quizás la obra de Antonio López es una especie de impresionismo aparentemente hiperrealista. Evidentemente, tanto en técnica, en ejecución, como en los temas, hay unos motivos, unos leitmotiv que se repiten. Hay unos leitmotiv que se repiten en toda, digamos, el espectro de pintores que hay ahora mismo en España. Hay un gusto por reflejar lo cotidiano, por reflejar el universo de lo que refleja, de lo que rodea al pintor, ese escenario más intimista,
de familia, estudio, ámbito conocido. Eso es una cosa que se repite en varios pintores que se me vienen ahora mismo a la cabeza, como puede ser Eduardo Millán Sañudo o Antonio Lara Luque, Antonio Barahona. Puedo decir pintores que digamos que son muy de esa escuela de pintar esa vida que les rodea y aquello que les es cercano y cotidiano. Y en eso Antonio López, evidentemente, tanto Antonio López como eso Eduardo Naranjo o María Moreno, la mujer de Antonio López, o todos los escultores y pintores de la Escuela de Vallecas, pues evidentemente ejercieron una influencia o han ejercido una influencia muy poderosa dentro del ámbito estético de los pintores que hay ahora mismo trabajando en España. Sí, no en todos, pero sí es verdad que ha sido un centro, o digamos un elemento condensador que para unos le ha servido para seguir esa senda y a otros le ha servido pues, para dispersarse hacia otros discursos, pero también dentro de la figuración. Una figuración pues, diferente, más, no mejor, sino más atrevida, quizás en mi opinión, buscando elementos, por ejemplo, como los de Justin Mortimer, no sé, cosas algo un poquito más diferentes. Claro, que se escapen por ahí, ¿no? Del realismo puro, ¿no? Sí. Y en relación, Manuel, a algo que es fundamental, ¿no? En tu carrera. Y con esto doy inicio, sí, a la participación de cada uno de los presentes, ¿sí? Sabemos de que más allá de que tenés un trabajo activo, ¿sí? Dentro de tu estudio, como lo dije al comienzo, también sabemos que sos un pintor que participa muchísimo de variados concursos, lo cual hace que de alguna manera sea interesante dentro de tu trayectoria esta conjugación, ¿no? Entre lo que implica producir en la calle, in situ, y producir puertas adentro, actividades que pueden ser desde un punto de vista diferentes, pero a su vez pueden ser complementarias. ¿Cómo lo vivís? El tema de los certámenes al aire libre, certámenes de pintura rápida o certámenes plein air, aquí en España tienen un arraigue tremendo. O sea, desde hace 20, 30 años ha nutrido una cartera de pintores en España brutal, que se han hecho en el oficio de la resolución de problemas compositivos y simplemente de ejecución en pocas horas, con muchísima facilidad, y eso les ha dado tablas para después trasladar esa seguridad y esa rapidez y esa inmediatez de trabajo al estudio. En una conversación que tuvimos tú y yo anterior, Camila, hablábamos que era beneficioso el trabajo de Caballete en la calle, pero que también tenía unos peligros, y era que cuando participabas mucho en certámenes de pintura rápida, adquirías unos dejes que no son beneficiosos traérselos al estudio. Pueden ser beneficiosos en un ámbito de un certamen, que en 4 o 5 horas una obra tiene que estar acabada o aparentemente resuelta, pero que puede quedar efectista cuando uno viene al estudio y tiene más tiempo para pensar. Yo, evidentemente, el trabajo en el estudio, el trabajo en la calle para mí me es divertido y evidentemente al ganar certámenes son cuantías económicas y está muy bien, pero el trabajo de estudio lo disfruto mucho más porque puedo pensar y no tengo ninguna presión, exceptuando que tenga que preparar una exposición, pero si es obra personal, es obra que no tengo ninguna prisa, que es para mí. Por ejemplo, ahora tengo un proyecto en la Fundación Antonio Gala de aquí a 2 años y me han dado completa libertad para hacer lo que quiera y tengo 2 años para pintar. Entonces eso para mí es disfrutar, no tengo presión ni nada. El trabajo en la calle, sin embargo, sí te obliga a trabajar con muchísima rapidez, a trabajar la cabeza, o sea, a resolver problemas con excesiva rapidez, y quizás, pues bueno,
quedan bien en el general de esa obra, que has tenido unas 4 o 5 horas como si fuese un apunte para realizarla, pero que evidentemente a lo mejor con más días pues hay cosas que se han escapado, pues que tú las aportarías. Pero bueno, es una carrera, o sea, es una escuela de enseñanza brutal, o sea, en el que te da unos utensilios de trabajo que después tú los traes tranquilamente al estudio y sirven. Y simplemente saber lo que hay que dejar fuera en la calle y lo que uno puede traerse al interior de tu taller. Excelente juego, ¿no? Excelente combinatoria. Gracias, Manuel. Me gustaría entonces, habiendo transcurrido 10 minutos, ¿sí?, de nuestra transmisión, dar lugar a que cada uno, esto repitiendo un poco la metodología con el anterior, ¿sí?, que tuvimos el gusto de compartir con Lorena Klosterboer, me gustaría que cada uno pueda de alguna manera presentarse, saludar a sus colegas, saludar por supuesto a Manuel, y contarnos no solamente desde dónde se están conectando, por supuesto, sino también en qué están trabajando también en este minuto. Es un momento para que puedan tener un cruce, un diálogo breve, por supuesto, con Manuel, así que cada uno podrá hacer un comentario o una pregunta. Sí, me gustaría que comience Adri Villagra, ¿estás por ahí? Voy a... sin ánimo de aplicar censura, voy a sacar los micrófonos, ¿sí?, para evitar ruidos ambientes. Adri, si querés empezar. Adriana Villagra, pintora realista desde Paraguay, Asunción. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Hola Camila y hola Manuel, un gusto poder estar con ustedes acá compartiendo sobre lo que nos gusta, que es la pintura realista, ¿verdad? Yo me estoy conectando desde Asunción, Paraguay, y llevo 15 años pintando, y este año estoy un poco en una etapa de reaprendizaje de lo que es el oficio, y estoy haciendo clases a distancia con el maestro Matías Alessandro de Buenos Aires, que es un gran conocedor de las técnicas y los procedimientos de los antiguos maestros, y me estoy un poco metiendo en ese ámbito del dibujo académico, y que me está sirviendo mucho para pulir ciertas cosas, ciertos vicios que uno va acumulando con los años de práctica, y me está haciendo como una especie de reset mental en muchos aspectos, ¿verdad? Y paralelamente estoy trabajando en los encargos para las galerías de arte. En este momento no estoy con ninguna proyección de exposición, sino más bien en ese trabajo, digamos, de pulido, de reinventarse y de seguir aprendiendo e indagando más profundo. Sí, además que yo creo, Adriana, que eso es algo que es común a todos nosotros, o sea, la búsqueda constante de la perfección simplemente del conocimiento. O sea, creo, sí, no dejamos nunca de aprender, me parece. Sí. En este oficio quien piense que lo sabe todo, pues está muy equivocado. Entonces, pues, esa especie de, ¿cómo les dice?, de reciclarse, que dicen las empresas, ¿no? Pues ese reciclarse yo creo que en el artista es constante, o por lo menos en el pintor es constante, tanto a nivel técnico como a nivel intelectual, pues por lo que quieras contar, o hay etapas de tu vida pues que por lo menos me pasa a mí. Yo hablo por mi experiencia, que tengo ganas de contar cosas que quizás sean más profundas, y otras que, pues no, contar el transcurrir de la vida y hablar un poquito de lo que me rodea, del ambiente de mi ciudad, la que yo amo mucho. Y bueno, pues te entiendo perfectamente cuando dices que está en esa etapa, porque es verdad, hay momentos en los que uno tiene que revisar un poco pues su trayectoria, lo que está haciendo, y empezar a indagar, a seguir aprendiendo, pero todos estamos siempre aprendiendo. Sí. Sí. Gracias, Adri. Dale, gracias. Vamos a dar ahora paso para que se presente también, ¿sí?, y nos cuente en qué está haciendo en este minuto. A ver, Favaries Vázquez, ¿estás por ahí? Y también, por favor, que nos cuenten por qué de alguna manera se inscriben en esta actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que les llama la atención del trayecto, del trabajo?
pictórico también eso es importante. Fabi, si querés seguir, por favor, te escuchamos. Buenas, me presento, soy Favaries, pintor chileno. Yo creo que comenzando aquí. Encantado, Favaries. Muy, bueno, agradecido a la invitación de Camila, también de su charla. Bueno, siempre aprendiendo, o sea, yo observo, me gusta observar, me gusta escucharlos también y ver su experiencia. En mi caso, yo estudié realismo, ¿ya? Pero mi maestro quizás alguna vez quiso que yo me perfeccionara más técnicamente. Pero yo siempre he tenido como la deriva, o sea, no la deriva, el conflicto interno de qué privilegio. O si busco una perfección absoluta, o si trato de transmitir quizás ¿sí? algo más profundo. Pero esa búsqueda, dice Favaries, a nivel técnico, estamos hablando a nivel técnico. Vale, no, es que lo digo porque se ha entrecortado antes un poco y no... Ya. La repito. Lo había escuchado sí. Bien. No hay problema. Es que siempre yo tenía así como la interrogante porque esta carrera requiere mucho tiempo de perfeccionamiento. Entonces llega el minuto de qué privilegio de hacer un trabajo pulcro, perfecto, o voy a algo más profundo en el sentido de transmitir más emociones o algo que llega al receptor, que ya de repente me aleja más de prácticamente un realismo puro, ¿no? No sé qué consejo me podría dar, maestro. Yo hay un consejo que siempre digo que es dibujar mucho. O sea, para mí el dibujo es importantísimo. Si el dibujo es la base, el armazón, lo es todo. El dominio del dibujo permite distorsionar, permite deformar, permite perder el control más adelante. O sea, hay una frase que a mí me impresionó mucho de Giacometti cuando decía que llegó un punto en el que él no podía controlar sus figuras se deformaban. Es interesante, pues, pero bueno, es el tener ese control al principio y después, pues bueno, cada uno, su pulso interior, pues creo que lo va a ir llevando hacia un discurso u otro. Pero sí es verdad, yo por lo menos a mis alumnos le hago mucho hincapié en que antes de hacer florituras tienen que conocer ciertos cánones de dibujo y ciertos oficios para poder después romper esas reglas. Creo que es algo, bajo mi opinión, que es algo primordial. Hablo, claro, evidentemente de mi propia experiencia. Tenemos aquí compañeros en mi misma ciudad, en mi mismo país, que piensan todo lo contrario. Hay facultades de Bellas Artes hoy en día en España que no importa el oficio, simplemente importa nos vamos a formar como artistas, y eso creo que es una aberración, porque yo no, por ejemplo, no me considero un artista, creo que me considero un profesional de mi oficio y bueno, y el futuro dirá lo que soy o no. Pero llegar a una facultad y decirle a un chaval, aquí fabricamos artistas como el que fabrica, no sé, botellas de Coca-Cola, pues me hace gracia. Pero bueno, eso ya me estoy desviando de lo que quería decir, que simplemente que me parece estupendo la búsqueda de una seguridad en el oficio, pues para después pues romper las normas. Beethoven fue alumno de Haydn y recuerdo que Haydn le decía a Beethoven que primero tenía que aprender las reglas para después romperlas, y creo que, vuelvo a decirlo, en mi opinión, es una idea acertada, en mi opinión. Exacto. Los dos. Adri, dejar pendiente la oportunidad porque hemos cambiado un poquitito la metodología en relación al encuentro anterior, ¿sí? Favaries se presentó y también de alguna manera compartió una inquietud que Manuel creo que pudo responder a la perfección. ¿Tenés algún comentario puntual o alguna pregunta que quieras hacerle, Adri, a Manuel para continuar con el resto? Y no, lo que sí le preguntaría algo es
¿Cómo ve la experiencia de los concursos estos que se organizan en España de pintura realista? Que últimamente, bueno, estuve siguiendo en las redes lo que organiza el MEAM, lo que organiza Mod Portrait, por ejemplo, ¿verdad? Y quería nomás escuchar un poco cómo aportaría eso a la experiencia de un artista plástico, más allá de si uno sale seleccionado o no, o gana algo, sino el simple hecho de participar, qué beneficios o qué ventajas él ve para la carrera de un artista y como aprendizaje también. Esa sería mi pregunta. A ver, por fortuna, por desgracia, por lo menos aquí en España hay muchas galerías que el tema de los premios pues lo miran bastante. Hay otras que no, que simplemente evalúan, que creo que eso es lo que debería de ser. Simplemente que alguien evalúe la obra, evaluarla, o te llega, no te llega, entra en la línea que trabaja esta galería o no entra, pero no tener que estar mirando. Está silenciado. Se ha cortado, perdón. Fui yo. ¿Se me oye ahora? Sí. Vale, disculpa. Es que tengo la conexión, disculpadme, no, fui yo, si se corta. Los silencié a todos incluyéndote, fui yo, perdón. Adelante. Vale, de acuerdo. Entonces, el tema de los concursos es algo odioso en el sentido de tener que demostrar algo, pero bueno, a mí por lo menos, evidentemente, es una forma de ganar dinero, se gana muy bien, bastante dinero en esto de los certámenes de pintura rápida, si se te da bien, y entonces una cosa por ahí, luego otra cosa también es verdad que da cierto un poco de nombre, o en fin, te ayuda a salir, a destacar un poco digamos, de mucha gente que es muy buena, que son tan buenos o mejores que tú, pero sin embargo que esas personas pues han decidido no ir a certámenes ni nada. O sea, no es los certámenes de pintura no quieren decir que tú seas mejor o peor, y eso es quien piense que el haber ganado X número o tal premio o demás le hace ser mejor, está muy equivocado. Sí es verdad que sirve para dar visibilidad, y entonces pues eso sí es cierto que ayuda un poco a que al destacar porque has ganado tal o tal premio, pues pueda aparecer tu nombre en redes sociales o en periódicos o en televisión, y entonces pues evidentemente hay galerías que en ese momento pues cogen y te llaman y preguntan. Yo cuando gané el Figurativa, pues hubo muchas galerías que por haber ganado el premio se pusieron en contacto conmigo, y evidentemente pues tengo la suerte de trabajar con ellas pues debido a ese premio, que después está el valor de la obra. Si tú después pones la galería y no vendes, pues la galería no va a confiar en ti. Entonces, pues bueno, pero sí es verdad que los certámenes ayudan mucho. Yo también diferenciaría entre dos clases de certámenes: los de pintura rápida y los de seca. Los de seca es, ya sabemos, la obra que se realiza tranquilamente en el estudio y lo presentamos a tal certamen, sin límite de tiempo y demás, y los de rápida, que sí es en el ámbito de un día. Generalmente nos dan unas 4 o 5 horas y hay que resolver una obra pues, en ese tiempo. Nada, simplemente hacer esa puntualización. También hay personas que solamente se dedican a una clase de certámenes, ya sean o rápida o seca. A mí me gustan los dos ámbitos porque disfruto en los dos ámbitos, y porque me obliga un poco a preparar una obra, a lo mejor debido a que uno tiene clases, a que tienes que preparar exposiciones, y a lo mejor pues no es la obra que tú quieres hacer, pues porque tiene que ser obra un poco más comercial, no de peor calidad, pero simplemente más comercial que a lo mejor lo que tú te ronda la cabeza hacer. Pues la excusa de preparar la obra para un certamen, pues la excusa es suficiente como para salir de todo ese trabajo cotidiano de pintura para sala o para galería y hacer una obra personal. Entonces, pues, por ejemplo, ahí también hay un beneficio con los certámenes, y es que, por lo menos en mi caso, me espolea un poco para hacer una obra diferente a lo que hago cuando tengo que llevar una exposición fuera, en Madrid o Tánger o donde sea.
Perfecto, muchísimas gracias. Sí, gracias ahí al cruce entre Adriana y Manuel. Le voy a dar la palabra a quien sigue en la lista, Daniel Kaplan, desde Mar del Plata, Buenos Aires. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué Sí. tal, Daniel? Te escuchamos todo. Lo que sí te pido, por favor, somos 14 personas, ¿sí? Te presentás, nos decís qué estás haciendo puntualmente. Es la oportunidad para que saludes a tus colegas, para que saludes a Manuel y para que puntualmente tengas un cruce con Manuel, ¿sí? Mirá, Manuel, estoy más en plan de escucharlos. Mientras los escucho estoy pintando. No lo puedo volcar ahora. Pero, Eso decía yo, me perdí que Daniel está pintando. sí, porque me gusta escucharlos y sentir que somos red, que somos parte de una comunidad. Nada, yo les mando un gran cariño, me encanta el trabajo que está haciendo Camila, me encanta que todos podamos escucharnos. Favari, una sola reflexión de lo que dijiste. Si tenés duda entre lo que vos sentís y lo técnico, dale a lo que sentís, nunca te vas a arrepentir. Es tu vida, es chiquito esto, no nos fraccionemos, seamos lo que tenemos que ser, aprendamos ahí, unámonos con la astrología, con la historia, con los ancestros, con la técnica y no hay una verdad, cada cual disfrutemos hoy de la libertad de ser artistas, no, que fluya, es lo único que tengo para compartirles y me encanta que podamos reunirnos en comunidad. Un saludo de corazón desde Mar del Plata, Argentina. Un saludo. Un saludo enorme, Daniel. Qué hermoso el trabajo que estás haciendo, ¿sí? Bueno, adelanto que algo de esa serie va a salir publicado en el próximo ejemplar de revista Ofelia, ¿sí? Marce Andrade, tenés ¿Me escucho? Sí, sí, por favor, ahí desde Santiago Perfecto. de Chile, Marcelo Andrade Pérez. Desde Mendoza, desde Mendoza. Desde Mendoza, perdón, sí, pintor Chileno chileno que Mendoza. vive y trabaja Buenas desde tardes, la ciudad de Marcelo. Mendoza. Manuel. Ahora sí. Un placer. Bueno, no, por favor, Manuel, el gusto, el privilegio es mío de poder conversar contigo. Estuve viendo tu trabajo, me parece una propuesta muy interesante. Dentro de lo que hablaste de este proceso también de que nos toca o nos ha tocado algunos privilegios a los latinoamericanos de estar en España y participar de la educación artística española es una maravilla. Yo tuve el gusto de estar en la Academia de la Fundación Arauco de Guillermo Muñoz Vera, ahí me pongo un poquito la bandera chilena. Tuve maestros muy, muy buenos como Felipe Alonso también, Pablo Santibáñez y Carlos Vega y qué sé yo, un par más. Pero con respecto a lo que es tu trabajo, veía cómo se insertan estas imágenes dentro de las ciudades, cómo vas trabajando, cómo empiezas a jugar con estos verdes que van apoderándose de esta ciudad un poco gris. Y hablando también con respecto a lo que son los concursos, ¿no? Acá generalmente me ha tocado en Chile, me ha tocado acá en Argentina y en diversos lugares, donde lamentablemente los concursos realistas no están preparados desde la base porque tenemos jurados abstractos, o sea, en algo que no se entiende, ¿no? Entonces cuesta mucho poder tener un buen desempeño, no digamos en lo personal, sino que poder llegar un poco más arriba y a veces te gana una obra que se demora 20 minutos y tú estuviste partiéndote el lomo un mes. y en cuanto a tu propuesta, porque tú hablabas del trabajo rápido, del trabajo que también me gusta, que es el trabajo in situ, y lo otro que es el trabajo de taller que te demanda mucho más tiempo, donde puedes entregar todo ese potencial técnico que a veces nos deja muy extasiados. Entonces, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo llegaste a ese proceso creativo de poder tomar esta representación tan cotidiana, tan propia, ¿no? de esta ciudad e incorporarle toda esta vida y esta intensidad propia con estos elementos que fuiste buscando y creando? Y lo otro, que volviendo al tema de los concursos, tú siempre mantienes tu propuesta y eso es magnífico, porque conozco también artistas que van mutando según el jurado de turno.
y en el fondo se vuelven ganadores de concurso, pero perdiendo completamente una identidad. ¿Cómo lograste mantener eso en tu esencia? ¿En qué momento de tu carrera dijiste, bueno, este soy yo? Eso también me gustaría saber y aprender un poquito de tu trabajo. Lo admiro, me encantó, no te conocía y la verdad que es un privilegio y un orgullo tenerte en este momento, así que yo quiero sacarte el máximo de provecho. un abrazo. No, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, y vamos, al contrario, siempre el orgullo es mío de participar, en poder tener el privilegio de poder compartir estas charlas con compañeros que siempre digo que a quien enriquecen es a mí, porque aprendo de muchísimas personas de diferentes lugares que tienen unas experiencias diferentes, y eso siempre creo que nos enriquece. Al final creo que nos enriquece a todos, pero bueno, o sea que al revés, el privilegio es mío. Con respecto... mira, es interesante lo que has dicho de lo de los certámenes y el estilo y demás. Yo pinto para disfrutar y me voy a explicar. Yo, si no creo en lo que estoy haciendo, entonces mejor no lo hago. Es muy interesante eso lo de mutar una obra con respecto al certamen al que se vea. Pues no. En todo caso, si te vas a dedicar es estudiar qué obras son las que en tal certamen, a ver, pues por ejemplo, BMW de pintura. Bueno, pues se busca una obra que es más conceptual, donde la figuración no tiene tanta importancia, se valoran otros conceptos como la materia, donde las capas, el concepto de la obra sin tener que llegar a la figuración. Entonces, pues sabes que a lo mejor pues, tu obra no encaja dentro de ese tipo de certámenes. Claro. Sin embargo, está otro certamen, Virgen de las Vírgenes, es mucho más figurativo e incluso dentro de los figurativos hay certámenes figurativos donde busca una obra con un discurso que hay detrás, donde hay cosas oníricas, donde hay surrealismo, donde, en fin, y hay otros que no, que lo que buscan es una obra, pues, que no es nada más que la belleza de la obra per se y no hay nada detrás. Simplemente, pues bueno, hemos pintado ese puente donde la composición es arriesgada y tal, y entonces pues compositivamente queda atractivo y no se está buscando. Incluso, fíjate, dentro de eso, pues tiene uno que saber dónde encaja, creo, dónde puede encajar. Eso sí, es verdad que es bueno saberlo porque al final uno manda una obra por agencia, son obras de 2 metros o de 1,80 m por 1,80 m, vale mucho dinero en mandar la obra y entonces pues uno tiene que apostar un poco el tiro seguro. De todas formas, ahora aquí en España... No sabes, disculpa, Manuel, no sabes si la hora va a llegar, porque yo la envié y bueno, llegó, me la perdieron. Sí. Y perdí el premio del concurso en España. Esa es otra. Participé en un concurso allá en España, en Peñarroya, y resulta que no me dieron el premio porque la obra nunca llegó, así que imagínate. No me lo puedo creer. Qué barbaridad. Sí, tal cual. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Sí, me gusta mucho, por eso hablaba, me gusta mucho sí, ese trabajo todo lo que pues ahí he perdido un poco el hilo. Bueno, y volviendo, estaba hablando antes también de lo de disfrutar y lo de ser uno. A ver, creo que lo normal, no, o sea, a mí no llega un momento en el que digo, pues esto es lo que yo tengo que hacer, porque además sería súper aburrido estar haciendo siempre lo mismo. O sea, yo llevo ya, creo que un año y pico que no he vuelto a hacer ningún paisaje de las ciudades con vegetación, pues porque ahora mismo estoy buscando otra cosa. Estoy buscando... yo soy un melómano, me encanta la música clásica, me encanta la última escuela de Viena, la parte de Mahler, para mí es uno de mis compositores favoritos, vamos, sin menospreciar a Arnold Schoenberg ni Alban Berg, pero hay una obra que me gusta muchísimo que es La canción de la tierra, Das Lied von der Erde, que son 6 poemas chinos a los que Mahler le puso música y entran dentro de la trilogía de la muerte o de la despedida, que son La canción de la tierra, la 9ª sinfonía y la 10ª. Y ahora tengo 2 años pues, para intentar ponerle imágenes a esos 6 poemas y no tiene nada que ver con lo otro, y lo hago pues porque me apetece y porque evidentemente tengo unos dejes y unos automatismos que
pues que eso se va a ver de una obra a otra, aunque no sea la misma temática. Y bueno, y eso, ya lo importante es divertirse con lo que uno hace. O sea, yo llegué a un punto en el que lo que estaba haciendo no me era divertido, o por lo menos no necesitaba contar nada más. Ahora necesito contar otras cosas y a lo mejor pues habrá motivos, recuerdos, pues que aparezcan reminiscencias de cositas, iconografías que a lo mejor de esas obras pasadas pues aparecerán en estas, pero creo que voy a buscar, o estoy buscando otra cosa. ¿Qué etapa estás hoy, además voy a meter, Manuel? estoy coqueteando muchísimo más con la figura humana. ¿Sí? ¿Perdón? ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa, ya que pasaste de esta etapa de la ciudad, No lo ¿en qué etapa te encuentras hoy? Pues estoy jugando ahora mismo mucho con la figura y ves, mira, la última obra que he hecho ha sido el último poema el primer poema de la canción de la tierra, la canción báquica de la miseria de los hombres, y son un grupo escultórico de un amigo mío, un escultor que se llama José Manuel Belmonte. Le pedí permiso para pintar las esculturas, no están a la misma escala a las que él las hizo, y representan perfectamente lo que ese primer poema chino habla, de la muerte, de todo lo malo que hay en la vida, y de cómo nosotros muchas veces somos ignorantes de eso a lo que se nos enfrenta. Y esa escultura eran muy potentes, y entonces pues pinté ese grupo escultórico como comienzo de esos 6 poemas. Y ahora pues estoy en eso, he terminado de hacer los bocetos para los 6 siguientes cuadros, para los 5 siguientes cuadros, y en cuanto que termine unos encargos que tengo que hacer, voy a cometerlo. Terminé una exposición que tenía en Madrid, que me ha supuesto 1 año y medio de trabajo, y ya por fin acabé, se clausuró, estuvo muy bien, ha sido un éxito. Y bueno, y ahora pues mira, pues me permito, el éxito de la exposición económicamente me permite la seguridad ahora de trabajar 2 años pues a lo que yo quiera, hacer lo que de verdad me apetezca. Y yo creo que eso sí es importante, el no pensar tanto en lo que yo como encaje, sino en hacer lo que uno quiera. Y después, pues bueno, pues sí, si quieres presentar la obra a algún sitio, pues entonces ya decir, pues bueno, quizás aquí pueda venir, o aquí pueda valer, o no pueda gustar, o en fin, eso ya es otra parcela del proceso. Bueno, Manuel, te agradezco el ser parte de este momento. Le doy el pase ahí al resto de los compañeros, aprovecho de saludarlos, y en algún momento, bueno, aprovecho también de seguirte también, seguir conociendo tu trabajo, y también del resto de las personas que están participando. Y Camila, un beso enorme, y sigo aquí ya escuchando la participación del resto de los compañeros. Muchas gracias, Manuel. Hermoso cruce ahí entre Marcelo y Manuel. Le voy a dar lugar a Rubén. Hola a todos. Bueno, yo Buenas a Manuel tardes. y a Adriana los conozco porque alguna experiencia de tipo periodístico he tenido con ellos. Yo estoy desde Santiago de Chile, viví varios años en la Argentina, estoy de vuelta en mi país. Me he dedicado al arte de diferentes planos, primero intentando hacer una obra propia, también de difundir a diferentes artistas a través de diferentes medios de comunicación. Y lo tercero, que es el educar. Hasta hace poco, es decir, el tema de la pandemia nos ha forzado a incursionar en medios que hasta hace unos años atrás eran prácticamente inexistentes, y que generan un montón de desafíos, como hacer una clase en Zoom, hacer una clase virtual. Yo creo que cada uno de ustedes ha tenido la experiencia de tener que educar, y es todo un desafío, sobre todo cuando muchas veces los artistas plásticos no tienen formación pedagógica, entonces no saben cómo enseñar, y muchos enseñamos lo que hacemos. Bueno, pero ese es un tema largo. Yo no sé si Manuel o Adriana también se dedican a educar, a tener alumnos, y qué desafío significa eso. Bueno, yo hace unos años, en Figurativa 15, puede ser, Manuel,
que tú ganaste Sí, el premio. Sí, en el 15. En el 15. Bueno, yo le hice una nota En el 15 fue. a Manuel sobre una obra de características bien apocalípticas. Me gustaría que habláramos de eso, Manuel, porque es una temática que a mí me interesa en especial. Es decir, tengo entendido por lo que has dicho, la dejaste un poco atrás ya, pero ¿cómo se plantea un artista ante el tema del futuro nuestro, el futuro de la humanidad, y cómo representas eso? ¿Qué elegiste? ¿Qué factores? ¿Qué idea? ¿Qué forma elegiste como para representar un tema tan, si se quiere, espectacular y cinematográfico, ¿sí? Que muchas veces yo lo asocio más a la ilustración que a la pintura? No sé qué... Mire, antes, Rubén, cuando hablaba René Poblete sobre el cómic, yo creo que uno de los primeros acercamientos que cualquier chaval que pinta, que dibuja, es el cómic. El cómic te cuenta una historia. En la prehistoria lo primero que nos cuentan en las paredes de las cuevas es esas historias de caza, esas historias de costumbres, y el cómic, la literatura y todo eso, pues yo creo que ejercen una poderosa influencia, por lo menos la ejercieron en mí. Yo recuerdo, o sea, para mí la primera vez que yo vi El planeta de los simios, esa imagen de la estatua de Nueva York, de la Estatua de la Libertad en la playa, a mí me impresionó de una forma, o sea, yo era muy pequeño. Y creo que a los niños, igual que les asusta la muerte de sus padres, el plantearse que algo tan seguro como una ciudad, bueno, que la conoces, o sea, la conoces por la televisión y demás, se pudiese convertir en eso, en una playa, y acabar toda nuestra sociedad en esa escultura hacia el apocalipsis, que era esa figura de la Estatua de la Libertad en la playa. A mí por lo menos me impresionó. Y a partir de ahí ha habido... Es una mezcla también estética, porque a mí me gusta muchísimo la pintura de Caspar Friedrich, todas esas imágenes románticas del hombre ante la naturaleza, del hombre solo, de la abadía abandonada. Eso me ha interesado muchísimo siempre. O toda esa pintura del 18-19, romántica, sobre todo el 18, de pintores británicos que paseaban, que buscaban por España esas ruinas antiguas de la cultura árabe. Quizás el ver esos libros, esas fotografías, perdón, esos cuadros en libros de texto que yo tenía cuando era pequeño, pues evidentemente yo creo que eso es un pozo que al final pues te influye de alguna forma, te acostumbras a verla y te acostumbras y te provoca a lo mejor pues un amor o un interés hacia eso. Y luego a mí la ciencia ficción, que me ha parecido apasionante. Creo que las distopías son un elemento, en tanto literatura como cine, perfectos para enfrentarnos ante lo que somos. El libro de Saramago de ensayo sobre la ceguera creo que es brutal. O sea, hay pocos libros tan tremendos como ese, vamos, comparable quizá La peste de Albert Camus, pero o sea, todos esos elementos distópicos donde ponen al hombre en una situación límite y entonces aflora lo que es el hombre en realidad, tanto para lo bueno como para lo malo, a mí me fascina. Es una cosa que Manuel, me fascina. Otro grandísimo libro. Sí, perdón. Sí. ¿Por qué los artistas y los escritores, los cineastas tienen una visión tan pesimista del futuro? Pues no lo sé. No sé si es por una búsqueda de un escape del presente o por intentar dilucidar hacia dónde nos llevan nuestros comportamientos actuales. Pero sí es verdad que personas que el futuro les interesa no de una forma contemplativa, sino como una forma de advertencia, como una especie de oráculo. Y es verdad que creo que tanto en cine como en literatura y el público, el saber sobre el futuro es algo que le ha interesado al hombre desde siempre. ¿Cuántos reyes han visitado a brujos, a brujas visionarios
para que explicasen cuál iba a ser su futuro, qué es lo que tenían que hacer para un buen gobierno, o simplemente gente que se acerca a las cartas, a la quiromancia, para saber qué le depara el futuro. Yo creo que no hay periódico que no tenga una sección de astrología. En fin, aunque no creas en esas cosas, bueno, le echa un vistacito a ver qué es lo que... Entonces yo creo que sí, que es algo que el futuro y el saber la sociedad hacia donde se encauza, y además cada visión que aporta diferentes escritores y cineastas o dibujantes o pintores, creo que es interesante. Y creo que va una cosa que siempre va a ser un foco de atención, o que el hombre va a tener interés por conocer. Sí, tú mencionabas a la quiromancia, a las brujas. Uno cuando va a una tarotista siempre va con la esperanza de que le digan algo bueno, es decir, de que también me va a ir en el amor, o que también me va a ir, cómo voy a poder solucionar mis problemas económicos. Sin embargo, cuando tú representas una ciudad, la representas destruida, post-apocalíptica, después de una bomba atómica, supongo. Sin embargo, siempre está presente la vegetación, una vegetación muy verde. Hay algo simbólico en todo eso, que a pesar de la desaparición del ser humano, la vida siempre sigue en el planeta Tierra. Claro, porque, mira, vamos a ver cuántas civilizaciones hemos visto desaparecer a lo largo de los siglos. O sea, Roma... es un ejemplo. O sea, uno recorre la Roma actual y no nada más que los restos de ese gran imperio ya desaparecido. El gran imperio de Alejandro Magno, lo mismo, en fin, el imperio egipcio. Todos esos imperios cayeron, y simplemente nuestras sociedades, las sociedades siguientes, se sustentan o se construyen sobre las cenizas de las anteriores, pero tanto a nivel intelectual, cultural, como a nivel físico y literal. Tanto en cuanto yo, en mi edificio donde yo vivo, el colegio de mi hijo está construido sobre el que se supone que era un augurarium romano, desde el que se funda Córdoba después de las guerras civiles contra Pompeyo. Después de la guerra civil contra Pompeyo se arrasa Córdoba y hay que volver a reconstruirla. Y el templo desde el que se suponía que los augures iban a decidir cómo iba a establecerse la ciudad, se supone que está pues a unos 200, 300 metros de donde yo tengo mi estudio. Entonces fíjate qué cosa. O sea, al final no lo veo como un mensaje, porque hay mucha gente, Rubén, que me dice, ay, pero tiene una cosa pesimista. No, en la decadencia hay belleza, y no creo que el mayor maridaje más bello es el de la vegetación reconquistando un espacio que antes era suyo y que nosotros se lo hemos arrebatado. Las imágenes que hay en México de las pirámides hasta acá son maravillosas. Cómo la selva reconquistó esos lugares tan tremendos, tan enormes. Es una cosa que fascina. Y me gusta eso, el imaginar cómo serían nuestras ciudades pues después de que nosotros pues ya no estemos y otra vez la naturaleza la reconquiste. Entonces no hay un elemento estético, simplemente disfrute por mi parte, y luego pues bueno, tiene una parte intelectual, pero ya dejo que también un poco cada uno complete el mensaje, porque bueno, creo que le da libertad al que lo ve de añadir lo que quiera. Y además hay muchas veces que yo he hablado de alguna obra con alguien, tanto mía como de cualquier otro pintor, y cuando hemos estado intercambiando opiniones me ha llenado muchísimo y he aprendido un montón puntos de vista que yo ni siquiera en mi obra pues lo había contemplado. Muchas gracias. Gracias a ti, Rubén. Gracias, Rubén. Sí, gracias, Rubén. Ahí, gracias, Manuel. Muy lindo cruce. Vamos a darle lugar, querida Paz Ríos. ¿Estás por ahí? Ahí te voy a pedir micrófono. Parece que ahí sí. Sí, ¿creo? Perfecto, ahí te estamos viendo y te escuchando. ¿Sí? Hola, Manuel. Hola. Encantado. Hola, y hola a todos también, y obviamente muy contenta y agradecida de la reunión esta, un sábado como el día de hoy. Así que bien. Bueno, mira, Camila y Manuel y los amigos también, los demás compañeros,
ponía mucha atención, bueno, todo lo que han dicho todos, ¿verdad? Pero especialmente Manuel, cuando relata su experiencia como artista participante de diversos certámenes, concursos. Nosotros acá en Chile, Manuel, tenemos dos tipos, digamos, ¿no es cierto?, de concursos, que tenemos el in situ, que es el plein air, ¿verdad?, realizar la obra en el lugar, y el cual tiene también diferentes formatos, ¿no? Porque han habido, sobre todo en el tiempo, en estos últimos 10 años quizás, han estado proliferando bastante estos concursos de llamados que son por el día, en donde tienes 4 o 5 horas para resolver la obra. Igualmente ahí son obras de pequeño formato, ¿verdad?, de 50 por 50 centímetros, por ejemplo, porque se entiende que un formato más grande sería casi imposible de poder realizar con holgura, con soltura. Y por otro lado también tenemos los certámenes que son en vivo, que se llaman, ¿no?, y en donde podemos tener bastante más tiempo para preparar una obra y llevarla, mandarla a concurso. Yo crecí artísticamente, bueno, y personalmente también en la ciudad de Valdivia, que es una ciudad hermosa del sur de Chile, que está un poco más al sur de donde estoy yo ahora, y que es una ciudad que se ha caracterizado ya por más de casi van a ser ya 40 años, de la realización de un concurso de pintura in situ. Entonces, yo desde pequeña fui viendo cómo muchos pintores, incluyendo por supuesto los locales, que hay grandes nombres hoy en día de la pintura chilena inscritos, digamos, que son desde allá. Tenemos a Ricardo Ambanter, por ejemplo, que fueron muy buenos acuarelistas. Y yo creo que entonces, claro, esos concursos comienzan además por una cosa que quizá no hemos tocado ahora, nos ha hablado un poco, y los concursos, sobre todo in situ, buscan, además de encontrar y promover la pintura, ¿verdad?, también buscan un poco, ¿cómo diría? Hay como una suerte de corriente política que tiene que ver con realizar estas actividades y hacer que entonces la gente se acerque y vea lo que está ocurriendo, ¿no? Digamos que es como una suerte de atractivo turístico. Así fue como yo comencé viendo todas estas actividades y también interesándome. Yo siendo muy niña, ¿cierto?, porque desde siempre me gustó pintar, ¿no?, ¿verdad? Entonces era como decir, ver a Ricardo Ambanter pintar en el puente y decir, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso. Creo que lo quiero hacer, sí, lo puedo hacer. Entonces, eso para mí fue un asunto muy, muy motivante. Y no era, o sea, en ese sentido, claro, yo una niña pequeña, ¿qué más criterio podía tener más que lo básico que acabo de establecer, ¿no? Sin embargo, con los años y ya metiéndome de lleno en el trabajo pictórico, en la creación, voy dándome cuenta de cómo son las cosas en el fondo, ¿no? Y también cómo se van abriendo a las nuevas posibilidades y a las nuevas corrientes estilísticas y de lenguajes visuales, y entonces cómo va mutando esto, ¿no?, que es el concurso. Imagínate, el concurso, Manuel, se llama Valdivia y su río, porque es una ciudad que lo circunda todo un río navegable, que es precioso, bien europeo, dicen por ahí, y que en el fondo, claro, era exacerbar y reconocer el paisaje que nos rodeaba en la ciudad. Y es así entonces como yo me afirmo de eso para luego entonces realizar mi trabajo pictórico, que es, no voy a decir que netamente porque no me encasillo en algo en particular, pero sí puedo decir con toda confianza qué es lo que más me gusta hacer, ¿no? Y es el paisaje, porque crecí en una ciudad con un paisaje exuberante, lleno de naturaleza, con un río que la circunda por toda la ciudad. Y es así entonces como luego me traslado a vivir a la ciudad de Santiago, que es selva de cemento, muy pocas áreas verdes, muchos jardines, claro, pero poca área verde. Y de pronto, en ese momento yo estaba pintando algo que era como muy, digamos, abstracto, ¿no? Y de pronto me empiezo a dar cuenta que empiezo a aplicar colores y armar cosas, ¿no? Y digo, estoy pintando de memoria los lugares que yo ya no vivo, en los que ya no vivo, los que yo ya no tengo a mi alrededor. Y entonces así es como voy formando esto que, digamos, es lo que me lleva haciendo hasta ahora. Igualmente incursiono con figura humana, cosas así, ¿no? Porque en el fondo la naturaleza del artista es muy inquieta, ¿no? Creo.
Una pregunta o un comentario puntual, querida Paz, para bueno, Manuel. Sí, Así claro, continuamos. Sí, claro, viene ahora. La pregunta entonces, jefa Camila dice, pregunta Manuel. La pregunta es, ¿cómo has vivido tú ese proceso? Algo dijiste ya adelante, pero ¿cómo lo has vivido de manera interna? Tomando en cuenta que cuando uno comparte, ¿verdad?, con otros artistas, uno va conociendo también las realidades de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo eso te ha afirmado a ti dentro de tu propia realización y de tu propia factura frente a estos certámenes en donde se nos da un pie forzado y en donde no se nos dice más o menos lo que debemos representar? Esa es mi pregunta. Muy bien. Pues, hombre, evidentemente los compañeros son importantísimos. Yo tengo amigos de verdad en la pintura, o sea, de caballetes podría decir que los puedo contar con una mano. Voy a decir 2 nombres, 3 nombres, y que no se enfade ninguno si alguno lo ve esto más adelante, pero Cristóbal León, Jaime Jurado, Abraham Pinto, son Javier Martín Aranda, Pablo Rubén, son amigos de verdad que me dejo gente y espero que no se enfade. Pero sobre todo un compañero de batalla muy grande es Cristóbal León, que yo además recomiendo por favor que veáis su obra porque es fresca, juvenil, es un portento, es una persona que domina, conoce la pintura y la domina de una forma como pocas personas yo he visto que la consiguen interpretar, con un montón de registros, pero no registros forzados, sino registros que le salen de una forma natural. Y eso me encanta, yo lo admiro muchísimo y tengo la suerte de poder decir que es amigo mío. Y su amistad a mí me ayudó muchísimo de aprender, de consejos, de él acercarse a mi caballete. Y es bastante más joven que yo, él tendrá 30 y poco, 31 años, 32, vamos, yo le llevaré por lo menos 10, una cosa así. Pero sin embargo es una persona bellísima que a mí por lo menos me enriqueció un montón como persona y como pintor. Y él me ayudó muchísimo a la hora de interpretar consejos como que llega un momento en el que el tema que estás observando ya no sirve, sino que tiene que vivir la obra de forma independiente y hay que pintar de espaldas al tema y ver que funcione la obra ya independiente de lo que tú estabas observando y no sé, y mil cosas ya técnicas de deshacer, arrastrar, utilización de una cosa tan tonta como las espátulas de pintor, de carrocero, que sirven para realizar planos de una forma rápida y bueno, cosas técnicas. Bueno, pues evidentemente los compañeros o amigos son indispensables e importantísimos a la hora de crecer porque es una influencia que es buena, que es compartida y bueno, él no creo que haya aprendido mucho de mí. Lo único que cuando coincidimos en un certamen y competimos, porque estamos compitiendo, se acerca a un cuadro mío y si va muy bien me dice, y perdón de la expresión, cabrón, hoy me vas a hacer trabajar. Y entonces pues se pone a trabajar, a apretarme. Sí, es que veo y eso está bien, entonces me quedo muy tranquilo, digo, va bien el cuadro entonces. Sí. Veo esos paralelismos también, era un poco la pregunta infundada como para poder saber, porque uno tiende a comparar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Manuel, verdad, en España, al otro lado del mundo, lo que hacemos acá nosotros, y es más o menos parecido, sí, porque se van formando, entre comillas, rivalidades, pero también lazos muy, muy potentes, en donde, bueno, claro, sabemos cómo poder llevarlos a pleno, así que muy bien, muy agradecida por tu respuesta, Manuel. Nada, un placer. Gracias, Paz. Sí, gracias ahí, Manuel. Interesante el trabajo, ¿no? Lo que implica convivir un concurso de pintura in situ y los lazos, ¿no?, que se van generando. José Cardoso, si estás por ahí, te voy a pedir por favor que actives tu micrófono. Queremos escucharte. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, José. Buenas tardes. Gracias, José. Bueno, un gusto estar acá. Gracias a Camila, gracias a Manuel. ¿Estás en Argentina? En Entre Ríos. Argentina. Bueno, soy profesor de artes, artista plástico y investigador, un poco.
historia, arte, todo eso. Pero bueno, no me quiero demorar en eso porque tenía un par de preguntas para hacerle a Manuel, y porque yo me inscribí acá porque me pareció en principio interesante el trabajo que vos hacés, Manuel. Me pareció una mezcla, una síntesis, por lo menos lo que yo conozco, que es esa parte medio apocalíptica, que ahora has dejado atrás. Pero sobre eso quería hacerte una pregunta y otra pregunta sobre el tema de los concursos. Sobre el tema de los concursos es la siguiente. Me llamó la atención de que participar de tantos concursos, pero bueno, ahora que dijiste lo de la pintura al aire libre entendí, porque acá en Argentina hay muchos concursos también, de los cuales yo generalmente no participo, pero ¿por qué? Porque no hay un criterio, o sea, si yo hago realismo y envío un concurso, voy a competir con alguien que hace abstracto, con alguien que hace naif, con alguien que hace surrealismo, y que quizás son mejores que lo que yo hago, pero no hay cómo valorar, no hay un criterio, no hay un salón de pintura realista, o hiperrealista, o naif, o abstracto. Entonces, es como tirar una botella al mar, mandar a un salón. En España, ¿hay criterios así, salones con un criterio de decir, bueno, nosotros, este salón es para este tipo de pintura o para este tipo de propuesta? ¿O es como acá, que tipo siglo XIX, cuando era un salón para todo, digamos? Ocurre, claro, que por ejemplo, hay un montón de certámenes de pintura seca, voy a hablar de los de seca, donde Antonio López es el jurado. O sea, y entonces... Figurativo. Pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa, y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa, y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa, y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa, y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa, y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa, y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa, y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele
haber una predominancia de obra figurativa y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Pero generalmente donde él suele estar, pues suele haber una predominancia de obra figurativa y después donde, con respecto a la obra ganadora también. Pero es una persona de mente abierta, quiero decir, que puede disfrutar, pero a veces sorprende, a veces coge y de pronto te elige una obra que dices tú, pero bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Ya decís, no, acá tengo que meter tal elemento para significar tal cosa, o sea, ¿es algo totalmente consciente y armado o es más intuitivo y a lo que me va diciendo el trabajo? Generalmente es intuitivo, aunque tengo claro que hay muchos de los grafitis tienen un mensaje, tienen una frase, además la escondo y me gusta que la gente las encuentre, las busque y demás. Y generalmente meto el graffiti, me gusta mucho lo que has dicho, José, de lo del optimismo, porque suelen ser grafitis de personas que han pasado por esos lugares. Quiero decir, oye, pues parece que no ha sido el fin, que esto ha continuado y que han dejado mensajes para nosotros. Entonces, eso me ha gustado esa observación. Y luego el dónde ponerlos, cómo hacerlos, qué poner, es verdad que eso no lo tengo. Cuando tengo la obra abocetada y demás, conforme va creciendo voy decidiendo cómo tienen que ir y cómo deben de ir, y a veces coloco, quito, borro. Hay mucho de ensayo y error cuando compongo el tema de los grafitis, de los mensajes que van a llevar los elementos que van en el cuadro. Entonces no siempre está... tengo muchísimo más armada la composición que luego esos aderezos, esas especias, digamos, esa salsa que pongo como último momento con esas escrituras, con esos grafitis que se ponen después. Hay uno que no. Por ejemplo, en la última obra que pinté con tema apocalíptico se llamaba Spinetta estuvo aquí, pero en inglés. Y ese sí sabía desde primera hora que ese coche iba a llevar ese graffiti y además con el color. Spinetta era un personaje que teníamos infantil en España, en Barrio Sésamo. Y era, pues, hablaba de esa obra un poco del final de la infancia y al final. Y entonces, pues bueno, tenía claro lo que iba a ir en ese lugar. Y ese quizás es el único en el que sí tenía muy claro qué, cómo, el qué y de qué color. Pero en otros no, en otros voy componiendo y voy viendo lo que puede funcionar y lo que no. Gracias. Gracias, José. Gracias a los dos, ¿sí? Muy, pero muy bien. Voy a continuar con Luis Lira, ahí, México presente. Luis, si estás por ahí, agradecerte además porque es el primero de estos encuentros colectivos de los que formás parte, el primero de muchos, espero. Te escuchamos, Luis. Esperemos que sí. Pues primeramente, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un saludo con cariño ahí para todos. Manuel, ahí para felicitarte ahí por tu trabajo. Y ya lo he visto. Muchas gracias, Luis. En publicaciones anteriores y pues, la verdad me encanta mucho ahí tu trabajo. Me gusta. Principalmente el mensaje que das ahí.
Bueno, yo quiero ir directamente ahí a lo que son las preguntas. Me gustaría conocer Igual, permitime que te interrumpa, sé que estamos excedidos de tiempo, pero es muy importante que en 2 minutos puedas decirle a tus colegas y a Manuel con qué técnica trabajás, porque te diferenciás del resto. Ok, muy bien, muy bien. No, pues yo digo, me gusta la pintura, la escultura y todo, pero últimamente me he destacado un poco más en lo que es el hilorama, que es hacer cuadros con clavos, guías de clavos e hilos. Por ahí, es en lo que he estado trabajando yo creo que los últimos 4 años. Ahorita actualmente estoy empezando un cuadro de gran formato, no sé si aquí se alcance a ver. Ahorita es ese cuadro grande, ya lo tengo ahí preparado y dibujado, ya nada más para empezarle a poner clavos. Son ahí, no sé, alrededor de 15,000, 20,000 clavos que tengo que poner ahí. Es un poquito cansado, pero es muy gratificante ahí el trabajo al final. Gracias, bueno, sí, me ha llamado la atención porque, perdón que te interrumpa, Luis, porque antes de conectarme, durante el día de hoy, cuando me pasó Camila la lista, estuve mirando la obra de todos vosotros y me llamó la atención, Luis vi que clavabas clavos, salen las fotos en internet clavando clavos. Clavando clavos. Sí, ya ahorita lo veo un poquito automatizado, ya utilizo una herramienta eléctrica, pero de todos modos es un proceso tardado y cansado, pero sí. Lo hemos ido optimizando un poco más para pues entregar la obra más pronto, ¿verdad? Porque a veces nos tardamos mucho en realizar una obra. Bueno, gracias, ahora sí, voy directo a la pregunta. Dale. No, a mí me gustaría saber cuál es tu proceso creativo, cómo es que llevas algunas notas de lo que se te va ocurriendo, cómo es tu proceso, si utilizas, te vales de la tecnología como es el Photoshop para realizar esos montajes o todo lo vas realizando ya directamente. Sí. Sí, a ver, primero tengo un cuaderno de dibujo en el que hago dibujos y hago la composición de lo que quiero pintar, y después tengo un archivo fotográfico enorme en el que, pues, dependiendo de lo que tengo, voy haciendo, digamos, como un puzzle con Photoshop de la obra que quiero pintar. Digamos, es como un mono de trabajo que después, pues, está sujeto a todo. O sea, es simplemente un punto de partida sobre el que observar para poder crear, para tener, digamos, una referencia mínimamente, pues, reales. Hay otras obras, pues, que no. Por ejemplo, la del Congreso de los Diputados tuve que hacerla completamente, o sea, calibré cómo tenía que ser la luz cenital que iba a entrar en el hemiciclo y cómo iluminaría el escenario, y bueno, tomé referencias de otros lugares que estaban iluminados de esa manera, y así pues lo inventé. Pero evidentemente herramientas como Photoshop ayudan muchísimo a la hora de trabajar, de crear esos bocetos, pero evidentemente tienen que estar aquí. Tú tienes 1000 fotografías, 1000 cosas que al final recortas, cortas, pegas, pones, tienes que sacar herramientas de dibujar, de borrar, yo siempre digo que pinto el cuadro 2 veces. Uno con el Photoshop y después cuando cojo el bastidor y me pongo a representar lo que tengo en esa fotografía que yo he creado, que luego encima es un punto de partida, porque no tiene nada que ver con lo que al final sale del cuadro. ¿Por qué? Pues porque el cuadro es plástica y lo otro simplemente son unas referencias con las que te puedes guiar. Pero evidentemente ayuda muchísimo, y al igual que uno pues tiene a una modelo que le posa o le hace una fotografía a algo real, y lo dibujas o lo pintas cuando está en el estudio, pues yo hago mis propias fotografías, pues, que después pinto en mis cuadros. Okay. Si pudiera hacer otra pregunta, por ahí mencionabas de que ahorita estás haciendo un cuadro basado en sinfonías. ¿Cómo haces ahí para ponerle imágenes a esas sinfonías, a esa música, a la música? ¿La escuchas y lo que te va saliendo, o cómo lo haces? Ese sí que es el gran problema, y por eso llevo tanto tiempo con el tema
de la canción de la tierra. Y ahí tienen que unirse dos cosas, y es la letra, lo que canta, junto con la música. Y encima no es tanto lo que canta de forma literal como el mensaje que subyace por debajo de las palabras del poema, porque recuerdo que el poema de la juventud aparentemente es un poema banal que habla de 5 jóvenes chicos vestidos con túnicas de seda en un templete en mitad de un lago, y el lago se refleja de forma invertida, hay un puente que se refleja de forma invertida como una media luna. Sí, pero sin embargo ahí habla mucho de la muerte y de lo efímero que es la juventud. Entonces, pues, claro, eso cómo lo traslada. Hoy, de verdad, hoy justamente he tenido que subir a la sierra porque tengo claro que ese poema tiene que llevar agua, y he encontrado unos arroyos y bueno, llevo todo el día. Yo tengo Instagram, es para que veáis que no miento. Si os metéis en mi Instagram, en el story, he subido hoy un montón de vídeos donde he estado hoy sacando material fotográfico para trabajar. Y entonces pues sé que la naturaleza va a estar presente, sé que va a haber 3 chicas vestidas en el agua, pero hay elementos que no los tengo claros, no quiero que tampoco quede de una forma naif esa representación de lo efímero y de la muerte. Entonces es complicado, no sé de qué forma lo voy a hacer. Tengo claro ciertos conceptos, pero ahora no tengo claro ni la ejecución. Tengo claros esos elementos que creo que van a ir, pero no sé cómo van al final a maridar, y ahí se abren semanas de darle vuelta al coco y de hacer bocetos y ver compositivamente cómo pueden funcionar, encuadres, ubicación de la posición de la vista y no sé, muchas cosas. Ok, no, pues muchas gracias por las respuestas. Muchas gracias y un saludo a todos, y aquí seguimos escuchando a los demás. Muchas gracias, gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por el cruce. Tengo muchas ganas de ver y por supuesto tengo muchas ganas de escuchar a Francisco Rivera Scott, que está muy cerquita mío, te voy a pedir ahí que actives el micrófono, Francisco. Es tu oportunidad para que nos puedas saludar y para que puedas hacerle una pregunta. ¿Me escuchas ahí? Sí, por supuesto. Bueno, Manuel, un gusto de conocerte, porque la verdad que yo no tenía noticias tuyas. Pero bueno, espero que ahora sea un inicio de un contacto más largo. Oye, bueno, agradecido de la invitación. Y bueno, lo que puedo decir, primero voy a hacer una referencia mía, digamos, ¿no es cierto? Yo he sido académico toda mi vida, he formado escuelas de arte, he estado vinculado a la universidad y me he dedicado a la enseñanza, digamos, de las artes visuales durante muchos años. Bueno, como todos comenzamos, que lo he escuchado en varias oportunidades, todos comenzamos con el dibujo, ¿no es cierto? El dibujo, y para mí el dibujo es trascendente. Eso lo escuchaba Manuel, que insistía mucho también en el dibujo, y creo que, René Poblete también insistía en eso, en el dibujo. Yo creo que es lo esencial el dibujo, porque el dibujo te permite construir en el cerebro, digamos, ¿no es cierto?, todo lo que significa el proceso creativo. Bueno, yo he sido un gran analista, digamos, de mi trabajo, mi obra plástica nace desde una constante análisis, ¿no es cierto?, y analicé durante muchos años el paisaje, ¿no es cierto?, el paisaje como una especie de, como te dijera, lo dije alguna vez en un libro mío, como un arqueólogo mira algo que el hombre hizo y que está ahí presente, que existe, pero uno lo mira de lejos y no sabe, dice, bueno, debe haberlo hecho el hombre, porque el hombre no lo veo, no lo ves tú a gran distancia, sino que ves el paisaje, ¿no es cierto? Entonces se produce una cosa ahí muy curiosa que tiene que ver un poco como una especie de arqueología a la cual uno mira. Bueno, y todas estas conversaciones que se han tenido acá me han gatillado una serie de cosas. Por ejemplo,
escuchaba recién dentro de todo, ¿no es cierto?, esa necesidad de buscar una fuente de motivación. Y yo creo que en la fuente de motivación para la pintura hay dos maneras, ¿no es cierto? Una que es, uno busca la representación, que es una cosa, pero yo en general la representación en sí no me interesa tanto como la significación. O sea, ¿qué significa? Cómo yo construyo un código, digamos, no verbal que permita establecer un vínculo con el espectador o con el que ve esta obra y que reciba, digamos, un código, con el código no verbal yo le permita reflexionar, analizar esto, ¿no? Y la otra cosa que me surgió un poco, digamos, ¿no es cierto?, que de acuerdo a lo que dice un poco Manuel y lo que decía un poco, que me llamó mucho la atención, lo de Alicia, ¿no? Que ella se introdujo en un problema más bien mítico religioso, ¿no? Y eso me pareció tremendamente interesante, me recordó a los simbolistas, ¿no es cierto? Estamos hablando, los simbolistas son del 1800 y tanto. Y la otra cosa que se me hizo presente, curiosamente, fue esta obra del nacimiento de Venus de Botticelli, ¿no? Cómo en ese momento tan relevante de la historia de la pintura, como es el Renacimiento, una persona como Botticelli reúne en ese cuadro todo un pensamiento que no solamente recurre a lo mítico y recurre a la simbología, a la significación, sino que además a la representación de un acontecimiento real, ¿no? Como por ejemplo el río Nilo, los vientos que vienen del norte en el Mediterráneo, ¿no es cierto?, que están ahí soplando, y esta Venus que recuerda al clasicismo y que está presente. Bueno, no quiero decir de que eso es lo que uno tenga que hacer, pero me recuerda un poco, o sea, me retrae un poco, ¿no es cierto?, toda esa simbología que existe en la pintura, ¿no? Y cuando Manuel dice que usa ¿cómo se llama? La superposición de imágenes, ¿no es cierto? Entonces se me produce a mí, cuando miro una obra de ese tipo, digo yo, es un poco apocalíptico quizás. No sé qué me dice Manuel al respecto, pero un poco apocalíptico cuando yo junto una serie de imágenes que en el fondo dan cuenta un poco de una realidad contemporánea, porque la realidad contemporánea nuestra es muy apocalíptica por lo demás, ¿no? Incluso en este momento estamos viviendo una situación muy curiosa, porque creo que pocas veces hemos tenido la oportunidad de vivir el mundo entero, el universo humano completo, una misma cosa. Un mismo acontecimiento. Un mismo acontecimiento, es una cosa tremendamente sorprendente, ¿no? Es sorprendente, porque uno dice, bueno, es una, no sé, pues una pandemia o lo que tú quieras llamarlo, ¿no? Incluso yo hice unas caricaturas respecto a eso, hice un personaje que lo puse que era el coronavirus, ¿no es cierto? Y lo dibujé, hice una serie y escribí en torno a él un pensamiento, como que él un ser que estaba en este momento pensando, ¿no es cierto? Y que tenía un amor no resuelto, que era la pandemia, ¿no? Pandemia la puse como una dama que era el gran amor de coronavirus. Bueno, eso fue una cosa media a propósito de caricaturesca, pero que no tiene que ver en realidad con el fondo de mi obra personal a fondo, pero fue una cosa que me surgió a propósito de este momento que vivimos universalmente. Bueno, yo como académico he enseñado a mucha gente, he tenido digamos, la suerte, diría yo, de tener muchos alumnos y durante muchos años. Entonces, en ese aspecto me he ido desarrollando y siempre estoy cerca de los jóvenes, por eso, ¿no? A pesar de que yo soy ya de otra generación, ¿no? Pero de todas maneras, vivo en torno a los más jóvenes, ¿no?
Bueno, y eso me gustaría que me explicara un poco eso, Manuel, un poco le echa la pregunta para él, para no extender mi discurso tanto. Preguntarle Gracias, un poco Francisco. esa imagen, ¿cómo construyes esta imagen? ¿Qué es lo que intentas tú expresar en esa imagen? Porque generalmente uno cuando recibe una imagen no hay verbo por delante de ningún tipo, simplemente tú ves una imagen y entonces tú te comunicas con ella o no te comunicas con ella. Es un problema de interacción entre la imagen y uno como espectador. Entonces, me gustaría un poco que contaras un poco esa parte. Perdón, ¿podías repetirme? Sí. Es que se me ha quedado cortado un poco la pregunta de forma escueta. No, la pregunta es muy simple. Es decir, tú trabajas con superposición de imágenes en el fondo, ¿no? Sí. Superposición de imágenes. Y las imágenes son diversas. Y son sacadas de una realidad que puede ser real, inmediata o no, digamos, ¿no es cierto? Eso crea una suerte de interacción de imágenes. ¿No es cierto? Sí. Eso, digamos, cuando yo lo veo, me resulta un poco apocalíptico. No sé si estoy en lo cierto. De hecho, el que yo escoja, por ejemplo, el Congreso de los Diputados de mi país o la Gran Vía madrileña o cualquier de esos elementos, al final uno empatiza con lo que tiene cercano y el mensaje es mucho más potente cuando tú ves esa distopía tan palpable en un elemento que reconoces pronto. Dices, hey, eso es la Gran Vía, o eso es... reconoces tu ciudad en Madrid y qué es lo que ha ocurrido aquí. Y evidentemente no es algo pues que es casual, sino que es buscado. Pero también es buscado, y te voy a decir, Francisco, porque antes, al principio de todo, hablábamos de Antonio López, y él es el pintor que pinta Madrid. Yo me decidí a hacer figuración porque descubrí un catálogo suyo hace muchísimos años y dije, ay, a mí me encantaría llegar a pintar esto alguna vez. Y el amor a Madrid es una ciudad que yo amo muchísimo, o sea, una ciudad que adoro, que cada 2 por 3 estoy allí por motivos tanto de visita como profesional, y como la amo, cuando decidí hacer estas escenas, hay gente que me decía, ¿se ve que no te gusta mucho Madrid? Digo, no, al contrario, es quizás de las ciudades que más me gustan de España. Digo, pero precisamente por eso la he convertido en mi recreo, en mi patio de juegos. Y evidentemente pues quería plantear pues, ese elemento digamos, ese mazazo. Digamos, mazazo es algo pretencioso por mi parte, pero por lo menos sacudir un poco y plantear, presentarle a la gente una distopía donde su elemento donde ellos transcurren, su hábitat, pues se ve de pronto desprovisto de ellos mismos y se convierte el ser humano en algo que es completamente anejo a él, o sea, no tiene nada que ver con él y precisamente es la vegetación y es la naturaleza la que se devuelve, se enseñoría de todo. Entonces, pues ese juego en el que nos quitamos, en el que quito de en medio al ser humano, dentro de estos escenarios que para nosotros son tan cercanos, tan conocidos y tan reconocibles, por lo menos en el público español, pues porque bueno, todo el mundo ya ha visto Soy Leyenda y las películas de las que sale en Nueva York devastado, en fin, yo, pues bueno, mi público, pues el español, o por lo menos simplemente quería hablar a mi paisano, y por eso pues elegía pues esos escenarios reconocibles. Lo que sí es cierto, y voy cortando porque no me quiero enrollar, es que sí es cierto que esos paisajes surgen en un momento de pesimismo de mi país. Es la época de la crisis económica en la que estamos asfixiados, y yo no he querido, de una forma de verdad, y lo prometo, no había una forma consciente por la que yo pinté eso y dije, no, esto es una protesta, no. Creo que surgió de una forma, o sea, porque se palpaba en el ambiente, y al final
creo que ese pesimismo, optimismo, se va reflejando en la obra, y creo que, o por lo menos, pienso que uno se va contaminando de eso y sin querer aparece Claro. en la elección del tema, en la ejecución, en la paleta. Creo, vamos, es mi humilde opinión. Es como durante la pandemia. Creo que Podríamos las hablar de obras una más oscuras metáfora. que he pintado han surgido durante la pandemia. ¿Perdón? Podríamos decir que es una metáfora, digamos. Sí. Son metafóricos, tiene cierto sentido. Sí, sí. ¿No? O sea, discúlpame, Sí, yo soy muy analítico, entonces... No, me encanta. Siempre estoy tratando de entender los códigos. Yo no soy muy... Mi aspecto crítico no es con el objeto de ¿cómo se llama?, de una crítica negativa, sino que al contrario, tratando de entender los códigos que están implícitos y cómo yo los recibo, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son, por eso dije apocalíptico, pero a lo mejor es más bien metafórico, digamos, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que tú me acabas de decir en este momento. Sí, o en de este advertencia, momento, ¿no es cierto? Es decir, hay una metáfora ahí que tiene que ver, bueno, en realidad el arte es metafórico siempre, ¿no? Es decir, eso habla de una claridad o de una emosividad, digamos, ¿no es cierto? Una emotividad muy importante respecto a la realidad, ¿no? Esa metáfora, ¿no es cierto? Que uno lo recibe de esa manera, ¿no? Porque a veces es importante también que el artista entienda que cómo recibe el otro, digamos, su mensaje, lo que él dice, ¿no? Porque en el fondo es un decir esto, es una manifestación. Así que bueno, pero me parece interesante tu trabajo. Me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Por favor. Gracias. Lo metafórico, ¿sí? Sí, lo metafórico. Gracias a los dos, ¿sí? Bueno, yo porque me hago la brava, pero no, ustedes siempre me pueden. René me ha pedido, por favor, una intervención que sé que va a cumplir, ¿sí? De 1 minuto. Ahora sí le quiere hacer una pregunta a Manuel. René, ahí te pido por favor que actives el micrófono, te estamos escuchando. Sí. Bueno, la verdad es que siempre uno aprende en cada momento, y lo que yo envidio de Camila es que los conoce a todos ustedes. Entonces, y eso en el caso mío no ha sido así, y aprendí también, Manuel, de ti, que es necesario que cuando uno va a entrar en algo como esto, uno debe revisar lo que pasa con los que van a participar, porque es natural de que uno no nos conozcamos todos, y aquí es un lugar de encuentro. Bien. Pero yo también con esta maravilla... Son todos artistas de la publicación, René, como vos. Sí, no, también tengo esa culpa. Pero también lo que permite un aparato como este que tenemos aquí, estamos todos frente a él, es poder hacer un recorrido en torno a lo que es cada uno tal. Y por lo tanto yo vi, Manuel, tu obra me pareció realmente muy importante, muy interesante, y quería decírtelo, o sea, no podía irme sin decirte que conocí tu obra virtualmente y me parece una obra realmente interesante y digna de seguir. Así que desde ahora en adelante tienes un seguidor, me parece muy para mí muy honrado, de verdad. Tus palabras, René. Bueno, y voy a revisar a todos, bueno, a Francisco Rivera sí lo ubicaba, es natural, y también el desarrollo de su obra, ¿no? Y también por las cercanías que hemos tenido con gente que ha tenido parte en la inspiración, es decir, yo fui alumno de Vergara Grés y medio pariente de Gustavo Poblete, que también es otro referente dentro de lo que es la imagen en la estructura propia, esencial, digamos, del crear. Bueno, un saludo y muchas gracias. No sé cuánto hablé, más de 2 minutos. Pero... Después hablamos, por privado. El placer. No puedo retar a nadie. Muchísimas gracias. No, estoy lejos de la verdad, bueno, vamos a ir cerrando, ¿sí? Agradecerles a todos la participación, la predisposición para formar parte de este evento, agradecerle enormemente a Manuel
esto, ¿no? La generosidad de compartir parte de su proceso creativo y de contarnos detalles sobre el ambiente pictórico de España. Me parece que ha sido sumamente enriquecedor. Próximamente va a estar este contenido subido en nuestro canal de YouTube. Así que gracias, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y a cada uno. Yo creo que a lo largo del tiempo a mediano plazo, ¿sí? No sabría decir qué impresión nos va a causar ver diálogos de este tipo dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años. Espero que estemos todos todavía comprometidos con nuestra actividad creativa, ¿no? Pintando, ¿sí? Y difundiendo, ¿no? Y difundiendo pintura contemporánea, generando espacios para poder hablar de lo que más nos gusta, que es crear, ¿sí? Va a ser imposible que se puedan despedir todos, al menos de manera personal, así que aprovecho para, en serio, agradecerles sus intervenciones que fueron sumamente interesantes y, por supuesto, Manuel, pedirte que puedas despedirte y saludar, ¿no? a los colegas que han sido parte de este encuentro ofeliano. No, pues agradeceros la oportunidad que me habéis dado para compartir experiencias con vosotros, para charlar de lo que nos gusta y creo que es nuestra vida, que es la pintura y el arte, y de verdad he aprendido muchísimo esta tarde intercambiando opiniones con vosotros y escuchando, y nada, y solamente agradecer pues la oportunidad que me habéis dado de poder hablar un poco de mi obra y de mí en esta plataforma, y nada, simplemente agradecerlo, de verdad, agradeceros de corazón. Pero muchas gracias. Sí, están todos silenciados, así que con las manitos. No, Francisco y René no. Francisco y René, ahí. No estamos silenciados. Bueno, hasta pronto. No, ellos no. Hasta pronto. Camila, lo has puesto de privilegiados. Somos chilenos. Somos chilenos. La chilena se lo merecen, ¿sí? Es desde Chile esto. Bueno, un beso enorme a todos. Un beso saludos, muy Manuel. Gracias. Un beso muy grande para todos vosotros. Adiós. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias.